Bienvenidos a esta segunda parte del curso de Taller de Racionalización Administrativa y vamos a empezar a trabajar lo que es el estudio del trabajo. En este segundo capítulo vamos a hablar de dar una definición de lo que es el estudio del trabajo y vamos a tratar de identificar los tipos de estudio del trabajo y luego definirlos y dar ejemplos aplicativos de su uso y su técnica. Bien, empezaremos definiendo lo que es el estudio del trabajo. Si tomamos en cuenta la definición de la OIT, dice, el estudio de trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades administrativas, con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando. Vean, esa es la definición de la OIT del estudio del trabajo. ¿Qué aspectos debe analizar el estudio del trabajo? Bueno, según las técnicas de estudio del trabajo, podemos identificar dos aspectos principales. El primero de ellos son los estudios de métodos y movimientos, que es el registro y examen crítico y sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de ejecutar mejoras. Todo esto está dentro del ámbito de la definición de la OIT, ¿no? Y en cuanto al segundo área, este es el estudio de métodos, el estudio de la medición del trabajo es el segundo área del estudio del trabajo, ¿no? La cual se define como la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea, según una norma de rendimiento preestablecida, es decir, un estándar. ¿Vean? Entonces, esos dos campos son los que analizan los estudiosos del trabajo. El primero de ellos, el estudio de los métodos de trabajo, la forma como se hace el trabajo, y el que incluye los movimientos, y el segundo es el que mide los tiempos, el estudio de la medición del trabajo a través de estándares, ¿no? Es decir, pero ambos no se deben realizar de manera separada, ¿no? Sino sobre la base del estudio de métodos ya se implementan lo que son los estudios de tiempos, que están vinculados a lo que es la medición del trabajo. Pues bien, entonces ya incluidas las dos grandes áreas del estudio del trabajo, los métodos y movimientos y la medición de tiempos a través de los estudios de tiempos, vamos a entrar a el estudio del trabajo en sí, cómo se debe realizar, por qué etapas debe realizarse. Son 8 las etapas básicas que según la OIT se deben realizar para ejecutar un trabajo de este tipo, ¿no? Primero se debe seleccionar el trabajo que sujeta a estudio. Luego de eso, se debe buscar datos, es decir, registrar la información mediante la recopilación de datos a través de la observación del procedimiento estudiado. Vean, se selecciona, se registra la información, luego se examina de manera crítica los contenidos del trabajo. Después vamos a hablar de los contenidos del trabajo. Pero en esta tercera etapa del proceso del estudio de trabajo se debe examinar críticamente el área de trabajo, el desempeño del trabajo, tanto los métodos, movimientos y todos los aspectos vinculados al área donde se desarrolla el trabajo, incluido el ambiente. Luego se busca crear nuevos métodos de trabajo, basándose en procesos más eficientes. Es decir, después de criticar, después y realizar el examen del procedimiento actual, se desarrollan nuevos procedimientos o se mejoran los actuales. O incluso hay procedimientos que se pueden eliminar, ¿no? Porque son innecesarios. Ok, pero bueno, pues eso se desarrolla en la etapa de creación de nuevos métodos de trabajo o eliminación, como ya dijimos. Luego se debe evaluar los resultados de este nuevo método, es decir, uno cree teóricamente que pueden funcionar, pero en la práctica no son así. Entonces hay una etapa de evaluación de los procesos de trabajo.
nuevos desarrollados. Para ello se pueden hacer pruebas pilotos, ¿no? Eso lo veremos pues más adelante. Después de evaluar los resultados de las diferentes alternativas de método de trabajo, se determina el nuevo método de trabajo o el nuevo diseño del trabajo. Hay un periodo de implementación y después del cual, en base a los resultados favorables, se debe implantar ya el nuevo método en toda la organización. Al principio puede ser localizada y después se puede ampliar a diferentes zonas de la compañía. Y luego ya viene la estrategia de control, ¿no? El feedback del estudio de trabajo es el mantenimiento del nuevo proceso y búsqueda de más eficiencia. Vean, ese es el estudio del trabajo. Sobre la base de eso, ya vamos a entrar a trabajar lo que son los dos métodos, como ya dijimos. El estudio de métodos y movimientos primero, y después el estudio de tiempos. Pues, el estudio de métodos y movimientos. Primero, pues, es la técnica del estudio de trabajo que se encarga de analizar la forma como se desarrollan los procedimientos administrativos, ¿no? Trata de analizar los recursos que se utilizan y también los diferentes movimientos que se desarrollan tanto en posición fija o en posición móvil. ¿Qué quiere decir posición fija? En el mismo equipo donde se está realizando el estudio o en diferentes posiciones o posiciones móviles cuando un procedimiento se desarrolla a nivel macro. Bien, entonces, del estudio de métodos y movimientos se identifican las formas como se trabajan los procesos. Bien, ¿cuáles son los objetivos del estudio de métodos y movimientos? Pues básicamente los objetivos es determinar pues la forma de trabajo de las personas. Y el segundo aspecto que también busca analizar los métodos de trabajo, las formas, es que estas formas sean lo más estandarizadas posibles, no en tiempos, porque no estamos hablando de un estudio de tiempos, sino en comportamiento del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si hay una forma eficiente de hacerlo, todos los obreros de la planta deben hacerlo de la misma manera. Y, es más, si hoy día se trabaja con ese método, mañana, pasado, siempre y cuando sea el mismo proceso administrativo a realizarse, se debe realizar de la misma manera. Esto favorece el proceso de aprendizaje. ¿Bien? Un poco esos son los dos objetivos del estudio de métodos y movimientos, ¿no? Primero, como ya lo dije, ver la forma como se trabaja, los mejores métodos de trabajo, y en base a eso estandarizarlos, ¿no? Es decir, convertir esos mejores métodos en estándares repetitivos para favorecer el aprendizaje del trabajador. Miren qué interesante pues es el estudio de métodos y movimientos. Pues bien, como ya lo dijimos, dentro de los estudios de movimientos hay dos tipos. El estudio de macromovimientos. ¿Qué son los estudios de macromovimientos? Son aquellos que implican el estudio de diferentes acciones administrativas realizadas en posiciones distintas de un área de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy estudiando el proceso de emisión de un seguro, yo tengo que analizar posiblemente una serie de transportes de documentarios que se hacen desde la oficina que atiende al cliente hasta las diferentes oficinas administrativas del seguro que realizan algún trámite para emitir la póliza final del cliente. Vean entonces, las diferentes áreas de trabajo generan movimientos, transportes de documentos, por ejemplo. Entonces, este tipo de servicio sería analizado primero a través de un estudio de movimientos, ¿no? Es decir, donde se identifica cuáles son los flujos documentarios para emitir una póliza y ver si estos son eficientes. ¿Bien? Ese es el estudio de macromovimientos, ¿no? O estudio de posición móvil, porque se analiza un procedimiento en varias posiciones del área de trabajo. Y el segundo método es el estudio de micromovimientos. El estudio de micromovimientos es aquel que se desarrolla en posición fija, ¿no? Y básicamente pues los micromovimientos son los estudios que se hacen en donde
el obrero, la persona que realiza la actividad administrativa, lo realiza en una posición fija o en una área de espacio limitada, como puede ser, por ejemplo, una secretaria que emite un documento determinado, ¿no? Entonces, en la computadora. Entonces hay una serie de pasos que es, por ejemplo, ingresar los datos al texto, luego ese texto grabarlo, después imprimirlo en un documento. eh, Todos esos pasos que se hacen en una posición fija se pueden estudiar a través del análisis de micromovimientos. Esas son las dos áreas del estudio de movimientos que el estudio de trabajo se centra en trabajar. Bien, luego que hemos analizado lo que son los estudios de movimientos, vamos a entrar a lo que son los diferentes estudios de tiempos. Primero, ¿qué es el estudio de tiempos? El estudio de tiempos es la técnica que busca analizar los métodos de trabajo en base a su medición a través del uso de cronómetros, con el objetivo de determinar primero la duración de las actividades más eficientes en función a los métodos de trabajo realizados y sobre la base de las cuales iniciar el proceso de estandarización que permitirán determinar las medidas de tiempos para desarrollar los procesos ya estandarizados. ¿Bien? Ese es un estudio de tiempos. Trata de, a partir de los estudios de métodos y movimientos, tratar de primero estandarizarlos, como ya lo dijimos antes, y sobre la base de ese estándar, medir los tiempos, de tal forma que se reduzca el tiempo ocioso o los elementos de pérdida de tiempo dentro del aspecto del trabajo administrativo, ¿no? Lo que pues en estudio de tiempo se llama los complementos, que lo vamos a ver después. Bien, bien, entonces una vez definido el estudio de tiempos, ya como podemos tener claro que este estudio de tiempos se basa en un estudio de métodos previamente. Y es más, los estudios de tiempos deben buscar la mayor eficiencia y deben servir como elemento de control del, del funcionamiento de los procesos administrativos, de toda índole, no solo de producción, ¿no? También de servicios como otros. Bien, el objetivo principal del estudio de tiempos es establecer estándares medibles, cuantificables en tiempos, y bueno, en base a esos estándares establecer los controles de retroalimentación, ¿no? Para el cambio en la mayor eficiencia en los procesos de trabajo. Bien, ahora sí, dentro del aspecto del estudio de tiempos, vamos a ver qué métodos de medición de tiempo se tienen, ¿no? Hay tres técnicas más utilizadas. ¿Cuáles son ellas? El método de regreso a cero, el método de ciclo continuo y el método mixto. Cada uno de ellos los explicaremos a continuación.